comunes en la finca del ex embajador de Álvaro Uribe Vélez? En una finca que sería de Salvador Arana, habrían varias fosas comunes. Una denuncia hecha por la familia del entonces alcalde del municipio del Roble, Eduardo Tito Díaz, que fue asesinado justamente por orden del exgobernador del Sucre y ex embajador de Chile, Salvador Arana. Señor Álvaro Uribe Vélez, esta es la finca donde tuvieron secuestrado a mi padre antes de asesinarlo, según testigos. ¿Puede dimensionar la maldad del ex embajador de su gobierno? Ya me imagino las consecuencias de esta palabra. Hay un ejercicio, una técnica en el relato periodístico que es fiscalizar el tono. Entonces, si el presidente dice nos han gobernado criminales, el debate no es si sobre qué criminales nos han gobernado, sino por qué el presidente dijo que nos han gobernado criminales. Es una técnica mediática. Estamos hablando de que en ese mismo tiempo, mientras Galán invirtió 160 millones, Gustavo Bolívar invirtió 24 millones. Efectivamente, ese fue el gasto en publicidad de estos candidatos. Sin embargo, el reflejo del tracking en ese momento era que Bolívar se ubicaba con una votación como la que tuvo Galán y Galán con una como la que tuvo Bolívar. Exacto, es algo que me parece muy curioso y que tendrá que decantar a la final este proceso de reconteo que están haciendo en Bogotá en estos días. El tracking desde que lo iniciamos a realizar... Pero Gustavo, es que uno puede entender que haya una falla en el sistema, en el conteo, pero no una falla tan... O sea, es que es imposible que pase un primero a tercero y un tercero a primero. O sea, digamos... Estar, como él lo dice, el líder estudiantil pasa por la gobernación y de pronto aparece para gastarse o vivir en Londres en libras esterlinas. Me parece que le fue muy bien como gobernador, aunque no le fue muy bien a Boyacá, pero le fue a él muy bien como gobernador para irse a vivir a Londres en libras esterlinas después de haber sido líder estudiantil. Son cosas que uno ve y uno analiza. Un bonito día después de tantos días de invierno en todo el país. Ahorita, por lo menos en esta zona de la ciudad de Bogotá, localidad de Teusaquillo, no está lloviendo. Empezamos hoy nuestro informativo con una preocupación de país, con dolor de patria. Colombia se está incendiando. Así no lo diga ni lo reconozca el gobierno nacional, así no se diga claramente en grandes medios de comunicación del país. Que nosotros estamos haciendo en cabeza del presidente Gustavo Petro representa una esperanza de cambio. Una parte del pueblo colombiano, y eso no quiere decir que esta no sea una propuesta para todos los colombianos, expresó una esperanza de que hubiera un cambio en este país. Nosotros llamamos, con todo respeto y también con esperanza, a quienes han gobernado este país durante muchos años. ¿Por qué no permiten el cambio? ¿Por qué no permiten una posibilidad alternativa? ¿Por qué no permiten otra Colombia? Por eso hoy al Congreso de la República le vamos a presentar 3 reformas. Las primeras, después de la reforma tributaria, donde demostramos que los poderosos podían pagar impuestos más de los que pagaban. Buscaba él. A todos, él se reunió con todos los ministros. Estas explosivas declaraciones de la ex esposa de Nicolás Petro, Day Vázquez, han tenido más de un integrante del gabinete presidencial con la opinión pública persiguiéndolos en búsqueda de respuestas sobre las supuestas reuniones con el hijo mayor del presidente Gustavo Petro. Como es el caso del ministro Alejandro Gaviria, quien rompió su silencio después de su salida del Ministerio de Educación y en una entrevista con Gustavo Gómez en Caracol Radio decidió hablar de, según él, su único encuentro con el diputado Nicolás Petro. Todo es pedir funcionarios para darle los puestos a sus amigos los liberales. Recibió al menos 250 hojas de vida para puestos que quiere el partido en la entidad. Y ahora que se destapa toda esta mermelada, se quieren bajar del barco, ¿cierto? Salen con la excusa de que ahora los quieren castigar, pero ustedes sabían todo. ¿No es cierto, expresidente Gaviria?
La mermelada de la que hablo tiene que ver con los puestos que entregó el hoy exdirector del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, a congresistas del Partido Liberal, puestos que... ¿María de Barbosa estaría defendiendo allegados al gobierno de Iván Duque? Angélica Monsalve, la fiscal que denunció ante la Comisión de Acusación al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha recibido, según ella, diferentes amenazas y persecuciones por parte del ente de justicia, ya que la fiscal Monsalve habría denunciado a Barbosa por supuestamente intervenir en un expediente retirándolo del despacho de la fiscal, el cual acusaba a un alto funcionario de la DIAN y allegado del gobierno de Iván Duque. Se ha tratado en algunos procesos de la discusión política y social de Colombia en los últimos años, sobre todo desde la campaña electoral y este año ya de gobierno, de decir que el presidente de la República no está con la empresa privada. La excongresista Aida Merlano. Lo acontecido el pasado viernes en la cárcel del Buen Pastor fue en realidad una golpiza en contra de Aida Merlano. Por otra parte, la directora del penal nunca fue informada de ningún ataque contra alguna guardiana. Serán denunciadas sus agresoras. El pasado viernes, guardias del IMPEC acusan a Aida Merlano de haber agredido a mordiscos a la teniente del IMPEC, Jamie Casallas, quien había ingresado a la celda de la detenida a una inspección rutinaria. De acuerdo con la versión del personal carcelario, Aida Merlano le hallaron en ese momento un teléfono celular con su respectivo cargador que guardaba en una cartuchera. Cuando la le pusimos como consigna al gobierno y a la campaña electoral que me llevó a este gobierno, el que podemos ser potencia mundial de la vida. Es por esto, y no lo podemos hacer solos. Tampoco lo podemos hacer desde autoritarismos, desde dictaduras. La OEA es parte de un esfuerzo quizás muy parcial. Kapuczynski descubrieron que la información era un negocio y la verdad dejó de ser importante. Y lo digo porque supuestamente una fuente anónima de la revista Semana reveló sin prueba alguna que supuestamente el dinero que alguien robó de la casa de la ex jefe de gabinete, Laura Sanabria, era del presidente Gustavo Petro. Y supuestamente dicha fuente también habría revelado que el dinero que en un principio se mencionó habría aumentado exponencialmente. Carlos Amaya no sería el gobernador que se posesiona en Boyacá el próximo 1 de enero. El Partido Verde tendría que dar una terna y el presidente Gustavo Petro designaría un gobernador encargado en Boyacá. Esto a partir de un documento que envió la Procuraduría General de la Nación al Consejo de Estado, donde solicita que se anule la inscripción de Carlos Amaya como candidato a la gobernación de Boyacá. Claro que a mí sí me gustaría, ministra, ahora que usted va recogiendo las banderas del ministro Gaviria, Alejandro, va a cabalgar un terreno difícil. Algunos de los problemas quiero exponerlos acá. Claro que si miramos Bogotá con su fortaleza financiera, puede dar aún mucho más. Aquí tenemos que crear, y ese tiene que ser un acto simbólico, y hay que decirlo, revolucionario.